Tatiana había soñado toda su vida con casarse como una princesa. Imaginaba un vestido largo, un velo, una gran celebración y un hombre que la mirara como si ella fuera la mujer más importante del mundo. Pero cuando finalmente creyó que ese sueño estaba a punto de hacerse realidad, terminó viviendo una pesadilla que jamás había imaginado. Viajó hasta Estados Unidos creyendo que, por fin, había encontrado al hombre que cumpliría todas sus promesas. Pero cuando Tatiana cruzó aquella frontera, todo comenzó a cambiar. Durante más de 2 años, Tatiana soportó una vida que jamás había imaginado. Pero antes de descubrir cómo llegó hasta ese punto y qué tuvo que hacer para recuperar su libertad, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, porque aquí contamos historias de mujeres que cruzaron fronteras creyendo que encontrarían una vida mejor y terminaron enfrentándose a situaciones que jamás imaginaron. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Ahora volvamos al comienzo de la historia de Tatiana. Tatiana había aprendido muy temprano que la vida no siempre se parecía a los sueños que una mujer guardaba en su corazón. Desde niña, imaginaba el día en que caminaría hacia el altar con un vestido largo, un velo sobre el cabello y una celebración digna de una película. Quería sentirse especial, amada y elegida. Pero su primera experiencia con el amor estuvo muy lejos de aquello. A los 18 años quedó embarazada de un hombre que con el tiempo comenzó a humillarla y a hacerla sentir que no valía nada. Nunca hubo vestido de novia, ni fiesta, ni aquella celebración que tantas veces había imaginado. Hubo responsabilidades, dificultades y una relación que terminó destruyendo muchas de las ilusiones que ella tenía sobre el amor. Después de mucho tiempo soportando aquella situación, Tatiana tomó una decisión que cambiaría su vida. Se separó y decidió criar a su hijo por su cuenta. No fue sencillo. Tuvo que trabajar duro y aceptar empleos que exigían mucho de ella, entre ellos el trabajo como empleada doméstica. Mientras muchas personas gastaban su dinero para vivir el presente, Tatiana aprendió a ahorrar pensando en el futuro. Cada cantidad que conseguía guardar representaba un pequeño paso hacia la independencia que tanto necesitaba. Con los años, aquel esfuerzo dio frutos. Consiguió comprar su propia casa, creó a su hijo con dedicación y logró construir una vida sencilla, pero estable. Por primera vez, podía mirar todo lo que había conseguido y reconocer que a pesar de las dificultades, había sido capaz de salir adelante. Su hijo creció y llegó el momento en que comenzó a construir su propio camino. Tatiana, mientras tanto, continuó viviendo sola y dedicándose a su familia. Pero había un sueño que nunca había desaparecido completamente. Aunque habían pasado más de 20 años desde aquella primera relación, todavía existía dentro de ella una mujer que deseaba ponerse un vestido de novia y sentir que, finalmente, alguien había llegado para quedarse. A los 39 años, ese deseo comenzó a hacerse más intenso. No era solamente el deseo de tener compañía. Tatiana quería una relación seria, alguien con quien compartir los años que todavía tenía por delante y, sobre todo, quería demostrarle a sí misma que su primer fracaso no había definido para siempre su vida sentimental. Sin embargo, junto con ese deseo apareció un miedo que muchas mujeres pueden comprender. Tatiana comenzó a pensar que quizá estaba dejando pasar demasiado tiempo. Se preguntaba si, después de cierta edad, todavía encontraría a alguien dispuesto a construir una relación verdadera con ella. Ese temor hizo que comenzara a buscar nuevas posibilidades. Fue entonces cuando decidió entrar en aplicaciones de citas. Al principio recibió mucha atención. Hombres de diferentes lugares comenzaron a escribirle, pero la mayoría parecía buscar solamente relaciones pasajeras. Tatiana quería algo diferente. No estaba dispuesta a abandonar nuevamente sus sueños por una aventura que no llevaría a ninguna parte. Ella quería compromiso, estabilidad y la posibilidad de comenzar una nueva etapa junto a alguien. Hasta que un día apareció un hombre que parecía diferente a todos los demás. Era estadounidense, pero hablaba portugués,
lo que facilitó mucho la comunicación entre ellos. Desde las primeras conversaciones, Tatiana sintió que había encontrado algo especial. Él era atento, paciente y sabía exactamente qué decir para hacerla sentir importante. Poco a poco, las conversaciones se volvieron frecuentes y la confianza aumentó. Él comenzó a hablar de futuro, de una vida juntos y de la posibilidad de que Tatiana conociera Estados Unidos. Y entonces hizo algo que terminó de conquistar el corazón de aquella mujer que todavía soñaba con su matrimonio perfecto. Decidió viajar hasta Río de Janeiro para conocerla personalmente. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Tatiana sintió que tal vez, después de tantos años, su historia de amor finalmente estaba comenzando. Después de aquel encuentro en Río de Janeiro, Tatiana comenzó a creer que finalmente había encontrado al hombre que estaba buscando. La relación avanzó rápidamente y las conversaciones sobre el futuro se volvieron cada vez más frecuentes. Él hablaba de matrimonio, de una vida juntos en Estados Unidos y de todo lo que podrían construir como pareja. Pero había una promesa que tenía un significado especial para Tatiana. Él sabía que desde joven soñaba con casarse como una princesa y le aseguraba que algún día tendría el vestido largo, el velo, la grinalda y la celebración que nunca había tenido. Después de una vida marcada por sacrificios y decepciones, escuchar aquellas palabras hizo que Tatiana volviera a imaginar un futuro diferente. Por primera vez en muchos años, sintió que quizá todavía estaba a tiempo de vivir la historia de amor que siempre había deseado. Cuando llegó la propuesta para que se mudara a Estados Unidos, Tatiana sabía que estaba tomando una decisión enorme. No era simplemente viajar para pasar unas vacaciones. Significaba dejar atrás su casa, su rutina, su país y gran parte de la vida que había construido durante décadas. También significaba separarse temporalmente de su hijo, que ya estaba estudiando en la universidad y comenzaba a construir su propio futuro. Aún así, Tatiana creyó que estaba entrando en una nueva etapa. Después de tantos años luchando sola, pensó que finalmente podría compartir sus días con alguien que la cuidaría y que valoraría todo lo que ella había hecho durante su vida. Con esa esperanza en el corazón, preparó sus cosas y se despidió de Brasil. El viaje estuvo acompañado por una mezcla de emoción y ansiedad. Tatiana sabía que nada volvería a ser exactamente igual después de cruzar aquella frontera. Pero todavía tenía confianza en el hombre que había conocido en Río de Janeiro. Creía en sus palabras y, sobre todo, creía en la promesa de una vida juntos. Sin embargo, apenas llegó a Estados Unidos, comenzó a notar algo que no esperaba. El lugar donde él vivía era muy diferente de lo que había imaginado. La vivienda era extremadamente pequeña, prácticamente reducida a una sala, un dormitorio y un baño. Además, estaba en unas condiciones de limpieza que la sorprendieron. Había suciedad acumulada y una sensación de abandono que hacía parecer que nadie se había preocupado realmente por aquel lugar durante mucho tiempo. Tatiana intentó no darle demasiada importancia. Pensó que aquello podía solucionarse y que con un poco de organización podrían transformar aquel espacio en un verdadero hogar. Fue así como, poco después de llegar, comenzó a limpiar y a poner orden en la vivienda. Sin darse cuenta, aquella fue una de las primeras señales de lo que estaba por venir. La mujer que había viajado hasta Estados Unidos imaginando una nueva vida llena de amor y momentos especiales, estaba pasando sus primeros días ocupándose prácticamente sola de las tareas de aquella casa. Pero todavía conservaba la esperanza de que aquello fuera solamente una etapa de adaptación. Y cuando finalmente llegó el momento de casarse, Tatiana volvió a recordar todas aquellas promesas. Esperaba que aquel fuera el comienzo de la celebración que siempre había soñado. Sin embargo, la ceremonia fue sencilla, realizada en un registro civil y sin la gran fiesta que había imaginado durante tantos años. A pesar de la decepción, Tatiana decidió acreditar en la explicación de su esposo. Él le hizo entender que aquella ceremonia era apenas el primer paso
y que más adelante realizarían la verdadera celebración religiosa con todo lo que ella había deseado. Una vez más, Tatiana eligió esperar. Después de tantos años, estaba dispuesta a darle una oportunidad al sueño que finalmente parecía estar a su alcance. Pero mientras ella esperaba aquella segunda ceremonia, comenzaron a aparecer cambios que no tenían nada que ver con el matrimonio que había imaginado. Poco a poco, el hombre atento que había conocido en Brasil comenzó a mostrar un lado completamente diferente. Primero fueron pequeñas restricciones, después preguntas constantes sobre dónde estaba y con quién hablaba. Más adelante, comenzó a opinar sobre su ropa, sus llamadas y sus salidas. Tatiana todavía no comprendía la dimensión de aquello, pero sin darse cuenta, el sueño que la había llevado hasta Estados Unidos comenzaba a transformarse en una realidad de la que cada vez le resultaría más difícil escapar. Lo que al principio parecían pequeñas diferencias de convivencia comenzó a convertirse en una rutina de control. El esposo de Tatiana quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba y qué hacía durante el día. Poco a poco, empezó también a cuestionar la ropa que usaba y las llamadas telefónicas que recibía. Tatiana intentaba adaptarse, pensando que quizás se trataba de una cuestión de costumbres o de una reacción pasajera después del matrimonio. Pero las restricciones aumentaban cada semana. Salir sola de casa comenzó a convertirse en un problema. Hablar con determinadas personas también. Y mientras ella intentaba comprender qué estaba sucediendo, se encontraba cada vez más aislada dentro de un país que todavía no sentía como suyo. La situación era especialmente difícil porque Tatiana no dominaba el inglés. Aunque tenía sus documentos en regla y se encontraba legalmente en Estados Unidos, no sentía que eso fuera suficiente para enfrentarse a todo lo que estaba viviendo. No conocía bien el funcionamiento de la vida cotidiana en aquel país y tenía muchas dificultades para comunicarse fuera de casa. Su esposo sabía de esa vulnerabilidad y comenzó a utilizarla para hacerla sentir inferior. En los momentos de conflicto, le recordaba que era extranjera y trataba de convencerla de que no tenía importancia ni valor en aquel lugar. Aquellas palabras fueron afectando poco a poco la confianza que Tatiana había construido durante décadas. La mujer que en Brasil había trabajado, comprado su propia casa y criado sola a su hijo, comenzó a dudar de sí misma. Sin embargo, lo más confuso era que los momentos de maltrato emocional no eran constantes. Después de humillarla o hacerla sentir culpable, él podía cambiar completamente de actitud. Aparecían las disculpas, los gestos de cariño y, algunas veces, incluso las rosas. Aquellos momentos hacían que Tatiana pensara que quizá todavía existía el hombre del que se había enamorado. Ella quería creer que las cosas podían mejorar y que aquellas situaciones eran solamente problemas temporales dentro del matrimonio. Así se formó un ciclo del que cada vez era más difícil salir. Después del sufrimiento llegaba un momento de calma. Después aparecía una nueva promesa y, cuando Tatiana comenzaba a recuperar la esperanza, el control volvía a aparecer. Su vida se convirtió en una confusión permanente entre miedo, esperanza y decepción. Con el tiempo, Tatiana también comenzó a sentirse como una empleada dentro de su propia casa. Se encargaba de la limpieza, de las tareas domésticas y de mantener todo en orden mientras su esposo establecía cada vez más reglas sobre su vida. Pero el problema no terminaba dentro de aquellas paredes. Comenzaron a aparecer compras y cuentas realizadas a nombre de Tatiana que después no eran pagadas. La mujer que había pasado años ahorrando para comprar su propia casa en Brasil, empezó a descubrir que su nombre estaba siendo utilizado para acumular obligaciones financieras. Aquello la preocupó profundamente. No solamente estaba perdiendo su tranquilidad, también estaba poniendo en riesgo la estabilidad que había construido durante toda una vida. A pesar de todo, Tatiana todavía encontraba una razón para permanecer allí: su hijo. Desde el comienzo, una de las promesas que más había valorado
era la posibilidad de que él pudiera ir a Estados Unidos y tener acceso a nuevas oportunidades. Su hijo estudiaba y comenzaba a construir su futuro, pero Tatiana imaginaba que una vida en Estados Unidos podría abrirle otras puertas. Por eso decidió esperar. Cada día difícil era soportado pensando que quizá aquel sacrificio tendría un propósito. Ella ya no esperaba con la misma ilusión la gran boda que le habían prometido. Ahora esperaba algo mucho más sencillo, que al menos una de las promesas hechas por aquel hombre se cumpliera. Y mientras los meses se transformaban en años, Tatiana comenzó a entender que quizá tendría que soportar mucho más de lo que había imaginado para conseguirlo. Los meses pasaron y lo que Tatiana había imaginado como una nueva vida comenzó a sentirse como una espera interminable. La gran ceremonia religiosa nunca llegaba. Las promesas de una vida mejor parecían perderse entre un día difícil y otro. Pero había algo que mantenía a Tatiana aferrada a aquella situación: la esperanza de que su hijo pudiera llegar a Estados Unidos y construir allí un futuro con más oportunidades. Ella sabía que estaba soportando demasiado, pero se repetía que si al menos conseguía que su hijo tuviera la posibilidad de comenzar una nueva vida, todo aquel sufrimiento habría servido para algo. Era una esperanza pequeña, pero suficiente para hacerla continuar cuando ya no encontraba ninguna razón para creer en el matrimonio. Mientras tanto, su hijo seguía en Brasil estudiando y tratando de construir su propio camino. Tatiana evitaba contarle todos los detalles de lo que estaba viviendo. No quería preocuparlo ni hacer que abandonara sus estudios para intentar rescatarla. Además, existía otro miedo que la paralizaba. Temía que cualquier enfrentamiento pudiera traer consecuencias para él. Por eso, muchas veces guardaba silencio. Soportaba el control, las humillaciones y las dificultades económicas mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad. Desde lejos, su hijo podía pensar que su madre estaba viviendo la vida que había soñado. Pero detrás de esa apariencia, Tatiana estaba cada vez más cansada y emocionalmente agotada. Finalmente, después de más de 2 años, la promesa relacionada con su hijo comenzó a hacerse realidad. Él consiguió la documentación necesaria para poder permanecer legalmente en Estados Unidos y viajar para comenzar una nueva etapa. Para Tatiana, aquel momento tuvo un significado mucho mayor que cualquier ceremonia de matrimonio. Su hijo finalmente podía estar cerca de ella y, sobre todo, podía empezar a construir su propia vida. Cuando llegó a Estados Unidos, buscó trabajo y consiguió una oportunidad que le permitió comenzar a mantenerse por sí mismo. Al poco tiempo, alquiló una habitación cerca del lugar donde trabajaba y empezó a organizar su vida con independencia. Pero había algo que no podía ignorar: la situación de su madre. Al comprender lo que Tatiana estaba viviendo, su hijo comenzó a observarla con otros ojos. Ya no veía solamente a la madre que había viajado al extranjero buscando una vida mejor. Veía a la mujer que había pasado años sacrificándose por él y que ahora necesitaba ayuda. Sin embargo, Tatiana continuaba resistiéndose a denunciar a su esposo. Tenía miedo de que una denuncia pudiera provocar una reacción contra su hijo. Prefería soportar las consecuencias sobre ella antes que ponerlo en peligro. Su hijo comprendió que no podía obligarla a tomar una decisión para la que todavía no estaba preparada. Entonces, decidió hacer algo por su cuenta. Durante 3 meses, guardó todo el dinero que pudo. No gastaba prácticamente nada que no fuera necesario. Cada cantidad que lograba ahorrar tenía un objetivo muy concreto: sacar a su madre de aquella casa. Tatiana todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar su hijo para ayudarla. Mientras él ahorraba en silencio, ella continuaba viviendo bajo el control de su esposo. Pero por primera vez en mucho tiempo, existía una posibilidad real de escapar. Ya no era solamente un deseo que repetía en su mente antes de dormir. Había una persona trabajando en silencio para hacer que aquello fuera posible. El hijo, que Tatiana había criado prácticamente sola, estaba ahora intentando devolverle una parte de todo lo que ella había hecho por él.
y cuando finalmente consiguió reunir el dinero suficiente para comprarle un pasaje de regreso a Brasil, ambos comprendieron que solamente necesitaban encontrar el momento adecuado. No podían enfrentarse directamente al esposo. No podían correr riesgos innecesarios. Necesitaban esperar una oportunidad. Y esa oportunidad llegó un día aparentemente normal, cuando el hombre salió de casa sin imaginar que al regresar, Tatiana ya no estaría allí. Aquel día, cuando el esposo salió de casa, Tatiana supo que había llegado el momento que durante tanto tiempo había esperado. No podía llevarse todo lo que tenía, ni detenerse a pensar demasiado. Cada minuto podía cambiarlo todo. Con la ayuda de su hijo, tomó solamente lo necesario y salió de aquella casa. Después de más de 2 años viviendo bajo control, abandonaba Estados Unidos de la misma manera en que había llegado, con una maleta y muchas incertidumbres. Pero esta vez había una diferencia enorme. Ya no viajaba hacia un supuesto futuro junto al hombre que le había prometido amor. Estaba regresando a Brasil para recuperar su propia vida. El viaje de regreso fue probablemente uno de los momentos más difíciles y al mismo tiempo más liberadores de toda su historia. Tatiana dejaba atrás una relación que había comenzado con promesas de amor y matrimonio y que terminó convirtiéndose en una experiencia de aislamiento, humillaciones y control. También dejaba atrás las deudas y los problemas financieros que aquel hombre había provocado utilizando su nombre. Pero había algo que llevaba consigo y que nadie podía quitarle: la certeza de que había conseguido salir. Cuando finalmente volvió a Río de Janeiro, sintió algo que durante mucho tiempo había olvidado. Estaba nuevamente en un lugar donde conocía las calles, el idioma, las leyes y las personas. Ya no dependía de alguien para comunicarse con el mundo. Ya no tenía que pedir permiso para salir. Por primera vez en mucho tiempo, podía tomar sus propias decisiones. Su esposo intentó comunicarse con ella después de su regreso. Al principio, las llamadas tenían un tono amenazante. Quería hacerle sentir miedo y demostrarle que todavía podía ejercer algún tipo de control sobre ella. Pero esta vez, Tatiana respondió de una manera diferente. Ya no estaba aislada dentro de una casa en un país extranjero. Ya no tenía miedo de no conseguir ayuda por no dominar el idioma. Estaba en Brasil, en su propio país, y sabía que podía buscar protección si aquellas amenazas continuaban. Cuando él comprendió que las amenazas ya no tenían el mismo efecto, cambió completamente de estrategia. Las llamadas siguientes dejaron de ser agresivas y comenzaron a estar llenas de promesas. Decía que no podía vivir sin ella, que eran almas gemelas y que todavía podían comenzar de nuevo. Pero Tatiana ya había aprendido una lección que ninguna rosa, ninguna promesa y ningún discurso podía borrar. Había confundido durante mucho tiempo las palabras de aquel hombre con amor, porque quería desesperadamente creer en ellas. Había esperado una boda de ensueño. Había cruzado una frontera por aquella esperanza y había permanecido durante más de 2 años esperando que al menos una parte de sus promesas se hiciera realidad. Sin embargo, cuando finalmente estuvo lejos de él, pudo mirar toda aquella historia con otros ojos. Comprendió que regresar no significaría recuperar el amor que había perdido. Significaría volver al mismo ciclo del que tanto le había costado escapar. Por eso Tatiana decidió cerrar aquella puerta definitivamente. No volvió a buscarlo, no aceptó sus promesas y tampoco quiso mantener una relación que la obligara a permanecer vinculada emocionalmente con aquel hombre. Incluso decidió no correr detrás de un divorcio inmediato, porque para ella lo más importante en aquel momento era cortar el contacto y reconstruir su vida. El vestido de novia que había soñado durante tantos años nunca llegó. La gran ceremonia tampoco. Pero, con el tiempo, Tatiana comenzó a comprender algo que jamás había imaginado cuando tenía 18 años. Su mayor victoria no había sido conseguir que alguien la eligiera como esposa. Su mayor victoria había sido aprender que podía elegirla a ella misma. Después de haber cruzado una frontera buscando amor,
regresó a Brasil con algo mucho más valioso, su libertad. Tatiana salió de Brasil creyendo que finalmente había encontrado al hombre que cumpliría el sueño que había guardado desde su juventud. Pero después de cruzar una frontera, descubrió que el amor que había imaginado podía convertirse en una prisión cuando estaba acompañado de control, aislamiento y manipulación. Durante más de 2 años soportó una realidad que nunca había esperado vivir, aferrándose únicamente a la esperanza de conseguir un futuro mejor para su hijo. Y finalmente, fue él quien la ayudó a recuperar su libertad. Tatiana nunca tuvo la boda de princesa que había soñado, pero regresó a Brasil con algo mucho más importante: la certeza de que no necesitaba a ningún hombre para demostrar su valor. A veces, comenzar de nuevo no significa encontrar a otra persona. Significa volver a encontrarse a uno mismo.